Hola de nuevo, chicos de Cocobots. Hoy vamos a comenzar con un nuevo lenguaje de programación. En este caso tenemos a Python. Mi nombre es Jairo González y pues este es bienvenidos a su curso de Python. Bueno, primero, ¿qué es Python? Pues Python es un lenguaje de programación que es hecho para automatizar, controlar, programar diferentes dispositivos, programas, aplicaciones. Fue hecho por allá en 1991 por el señor Guido van Rossum. Ese lenguaje de programación fue creado en Holanda en el Centro de Matemáticas e Informática CWI. Entonces ya saben que cuando les hablen de el centro CWI es el Centro para las Matemáticas y la Informática. Bueno, ¿qué tiene de chévere Python? Bueno, Python es un lenguaje de programación multiparadigma. ¿Qué quiere decir paradigma? Entonces, los paradigmas en programación son como los objetivos de cada programa. Entonces, pues obviamente entre más lenguajes habrán más objetivos. Entonces, para puntualizarlo un poquito más, existe la programación funcional, que está dedicada al cálculo lambda, y existe también la programación imperativa, que es un lenguaje de máquinas. Y está la programación orientada a objetos, que es la que se dedica a desarrollar interfaces gráficas para personas. Entonces con Python nosotros vamos a poder hacer estos tres tipos de programación: funcional, imperativa y programación orientada a objetos. Por eso es multiparadigma. Bueno, entonces también es un lenguaje de programación multiplataforma. ¿Por qué multiplataforma? Porque obviamente podemos utilizarlo en Windows, en Mac y en Linux. Y pues es un lenguaje muy fácil, entonces en cualquiera de los tres lo podemos tener. Listo. Es un lenguaje de tipado dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros por ejemplo en la mayoría de los lenguajes nosotros declaramos variables de un tipo entero, string o cadena de caracteres, o declaramos variables para que podamos utilizarlas según su tipo. Entonces, como en Python no importa el tipo, porque podemos utilizar las mismas variables en diferentes tipos, entonces se vuelve dinámico el cambio de tipo. Entonces por eso es un tipado dinámico, porque podemos comenzar con una declaración de una variable entera, pero a la final podemos cambiarla a un punto flotante y no va a tener problema. Entonces por eso es un tipado dinámico. Bueno, obviamente ahora en estos tiempos se habla mucho del open source. Python es un lenguaje de programación open source. ¿Qué significa open source? Que es de código abierto, o sea que muchas personas trabajan para su crecimiento o para su desarrollo o para su actualización. Entonces, si tú tienes un problema en Python y te das cuenta que ese problema es sobre el sistema de ejecución, pues tú escribes y modificas lo que haya que modificar, o haces un apunte diciendo el problema, y efectivamente pues Python lo corrige, y eso permite que haya muchos colaboradores en Python. Entonces se vuelve un open source, no hay nada oculto, todo es abierto y todo el mundo puede entrar y mirar pues el código que necesite y cómo modificarlo para su mejora o su actualización. Bueno, también es un lenguaje de alto nivel. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros programamos máquinas con unos ceros, o lenguaje binario o hexadecimal, que son lenguajes de números, eso es lenguaje de máquina, eso es lenguaje de bajo nivel. Pero Python, como utiliza palabras y mezcla de palabras y frases para hacer la programación, se convierte en un lenguaje de alto nivel. Todo lo que, todo lo que implique programar con palabras, frases, ya lo convierte en un lenguaje de alto nivel. Listo. Es fácil de aprender, obviamente. Lo que vamos a aprender no es difícil, entonces está dedicado para chicos de 7 años en adelante. Bueno, ¿qué requerimiento necesitamos a nivel del computador? Mínimo que tenga 2 GB de RAM. Por lo general todos los computadores de la época ya vienen con 4 GB de RAM.
Entonces, como necesitamos solo 2 gigas de RAM, no hay problema, su computador funciona. Y un espacio en memoria de 10 gigas en el disco duro. Y pues ya los mínimos, los discos que ahora se venden mínimos son de 500 gigas. De vez en cuando veo por allá de 125 gigas, pero ya eso ya es obsoleto. Entonces ahora se consiguen de 1 tera. Entonces 10 gigas lo tiene cualquier equipo, cualquier computador. Entonces no se preocupen por su equipo porque funciona para programar en Python. Bueno, una cosa que sí se necesita y es uno de los requerimientos para la programación siempre es que se debe tener un tiempo para practicar en la casa. Ustedes deben gestionar ese tiempo en el cual ustedes puedan estar practicando y pues, esto es necesario ¿para qué? Para que no se les olvide, para que esto quede para los años posteriores y más allá. Si ustedes quieren ser futuros desarrolladores, aprender Python es una principal herramienta porque van a aprender fácil, pero practicar mucho en su casa para que nunca se les olvide. El que practica es el que triunfa, entonces no se les olvide. Tiempitos, no importa si son 10 minutos, 15 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, ustedes definen el tiempo, pero practicar para que no se les olvide. Bueno, ¿qué otro requerimiento? Se necesita tener instalada una IDLE. ¿Qué es una IDLE? Es una interfaz de desarrollo de Python. Esta interfaz es fácil de instalar, es sencilla. Y ahora les muestro cómo se hace la instalación, pero no confundamos una IDLE con una IDE. La IDE es un software que viene con paquetes para depurar código y de una vez les muestra errores y les muestra una cantidad de formas o funciones que ya viene el paquete. En cambio, una IDLE es solo como una pantalla, un shell, es otra forma de decirlo. La IDLE es una aplicación que descarga y la podemos abrir y se convierte en un shell para hacer programación en Python. Es muy sencilla. Entonces, dentro de una IDE podemos encontrar varias IDLE, porque una IDE puede tener varios lenguajes de programación, puede tener Java, C++, JavaScript, HTML, Python. En cambio, una IDLE, la IDLE es solamente para Python. Bueno, se puede utilizar cualquier editor de texto, entonces como la IDE es el editor de texto, entonces obviamente en el mercado hay muchos. Está Notebook, bueno, por acá yo tengo efectivamente, ahorita les muestro una IDE que es sencilla, la más básica que puede tener cualquier computador, que es el Not++. Pero en el mercado hay cualquier cantidad, está Jupyter, está Eclipse y todas esas IDEs pueden servir para programar en Python. Bueno, entonces vamos a hacer la instalación, pero antes de eso voy a mostrarles aquí, este es el Not++. Si se dan cuenta, yo aquí voy a abrir un archivo, el que sea, y como es esa es una IDE, tiene bastantes lenguajes para trabajar. Entonces yo aquí simplemente voy a buscar un archivo de los que yo ya tengo acá, y ahí ustedes podrán darse cuenta que no se necesita grandes cosas como, bueno, aquí este es un archivo y está en .jupyter, .jpgnb, eso es Jupyter. Entonces si yo abro el archivo Not++, me va a abrir el archivo y esto lo que tiene son unos códigos de ejercicios de Python. Pues aunque esto es Python lo que está aquí, pero esta es una IDE y si se dan cuenta, vean, despliegan información y tienen unos atributos y se puede programar. Y si hay algún error, pues aquí muestra en líneas de código, puede mostrar el error y ejecutarse. Esto es una IDE. Ahora vamos a descargar la IDLE de Python. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, vamos a descargarlo en Chrome. Vamos a abrir Chrome aquí. Entonces, vamos a ir a esta dirección: www.python.org. Y des en cuenta que automáticamente nos envía a la página de Python, que como muy bien ustedes saben,
está definida por este simbolito. ¿Qué son estos simbolitos? Es una de las cuestiones, o bueno, de alguna de las cosas de la historia demuestra de por qué fue definida Python. Dicen algunos que es por el amor que le tenía el señor Guido Van Russo, que le tenía como un cariño o que le gustaban las pitones. Entonces que estos son dos culebritas. Pero que realmente el nombre Python era por un grupo que en ese entonces él con la gente que trabajaba tenía un nombre y dentro del nombre estaba Python. Entonces se le ocurrió que crear el lenguaje de programación con este nombre, Python. Pero bueno, eso es parte de la historia. Entonces, ustedes cuando ya están en esta página, aquí simplemente ya pueden descargar la IDLE. Entonces, ¿cómo la vamos a descargar? Aquí en Dolmens, automáticamente con solo pararnos acá nos va a mostrar los tipos de sistemas operativos que tenemos en la casa o en nuestro computador. Si tienen Macs o pues si tienen otro tipo de sistemas operativos, funciona. Por el momento yo tengo aquí Windows, vamos a instalarlo para Windows porque es como lo más normal, ¿no? Entonces simplemente le damos clic aquí en Python 3.85, que es la versión última que aparece. Le damos descargar y esto va a descargar muy rápido. Miren que es instantáneo la descarga. También depende mucho de la cantidad de internet que tengan. Entonces voy a darle clic y empezará a ejecutarse nuestro archivo. Entonces aquí, si yo le digo que agregue 3.8 al pad, esto será de mucha ayuda. ¿Para qué? Para poder utilizar las bibliotecas y que pueda utilizarse en cualquier IDE. Por ejemplo, en el Notepad, en el Note como le estoy agregando el pad, ya se podría utilizar ahí, no había problema. Entonces, si ustedes agregan acá esta selección, no había problema. Y instalar ahora. Si yo le doy acá una instalación personalizada, yo pues decido que le agrego, que le quito. Pero pues no me interesa, yo necesito que se instale de una forma rápida. Entonces simplemente dándole clic acá, ya va a empezar a instalarse. Yo le voy a dar el permiso, digo que sí. Y la instalación va a ser instantánea. Ten en cuenta que es una instalación muy fácil. No tienen que escoger nada, simplemente instalar. Mi computador es de 64 bits, pero aquí está instalando una versión de 32 bits. No hay problema porque eso es simplemente para la librería de Python. Igual va a funcionar. Entonces no tienen que complicarse por la cantidad de bits que tengan en su computador. Simplemente ahí al decirle instalar, ya el paquete de instalación lo hará. Bueno, entonces unos minuticos más para que empiece a instalarse y una vez terminada la instalación podremos hacer ejecución de código. Habrán computadores que sean un poco más rápidos, otros más lentos, dependiendo de pues lo viejitos que sean los computadores. Cuando son muy viejitos, pues se va a demorar un poquito más. Cuando son muy recientes, pues no va a ser muy rápido. Ya se darán cuenta en sus casas cómo puede cambiar esto. Listo. Entonces aquí ya automáticamente me dice que el proceso de instalación ya está totalmente concluido, no hay problema. Vamos a darle cerrar. Y aquí ya no necesitamos nada más sino ir directamente a nuestro inicio y buscar Python. Lo bueno que Windows aquí nos organiza en orden de abecedario. Entonces aquí me aparece la carpeta Python, yo despliego y me aparece que tengo diferentes opciones, el de ayuda, una ID, esto es una ID, aquí un archivo de módulos y la IDLE. ¿Ven que aparece aquí la IDLE de Python? Esta es la que nosotros vamos a utilizar. Si le doy un clic, aquí muy rápidamente me va a permitir trabajar ya en la IDLE. Entonces si se dan cuenta, esta es la IDLE. Yo aquí simplemente si oprimo un 5 ya automáticamente estoy ejecutando. Ya aquí ya puedo programar en Python. Cosas chéveres, por ejemplo aquí estos tres punticos, para estas tres flechitas o tres
puntas de flecha, por decirlo así, se les llama el prompt. Ese prompt es el que me define en dónde voy a programar. Cuando no está, me define la salida. Cuando está, me define el ingreso. Entonces, cuando yo le estoy, cuando aparece ahí esas tres flechitas, quiere decir que yo le puedo ingresar datos. Entonces ahí simplemente ingresé un número 545 y me dio una salida 45. Obviamente aquí me muestra que viene de una versión del 3.85 y pues que obviamente es hay unos parámetros de copyright, entonces para que tengan en cuenta. Pero bueno, lo bueno de este idle es que yo lo puedo configurar. ¿Cómo lo puedo configurar? Entonces si yo voy aquí en Options y le doy clic en Configure idle, yo puedo hacer que, por ejemplo, cambiarle el tipo de letra. Entonces aquí yo tengo un Comic Sans, entonces el tipo de letra yo le puedo poner, a ver si aquí tiene el Arial, sí, aquí tiene un Arial. Entonces yo lo selecciono y si le digo aplicar, a ver, lo subo un poquito, si le digo aplicar, automáticamente me cambia a la letra de Arial. Si le digo que en negrita, pues aquí lo deselecciono este cuadrito y lo aplico y ya no me queda en negrita. ¿Para qué sirve eso? Para que sea más fácil la visualización en las pantallas. Muchas veces hay pantallas que son muy gruesas, muy fuertes, la imagen es muy dura. Entonces lo que hacemos es que cambiamos estas opciones del tipo de letra y la negrilla y se va a ver más fresca la imagen. También el tamaño, ¿por qué? Yo aquí prefiero dejar un tamaño grande. ¿Para qué? Para que cuando yo vaya a estar haciendo los videos para ustedes, ustedes puedan decir, uy, profe, perfecto, vimos muy bien el video y no hay problema. Yo, es más, lo puedo dejar de 20, a ver. Así se ve grande el código y no va a tener problema y ustedes van a decir, oh, yo veo perfecto lo que dice el profe. Bueno, aquí viene otro espacio que es el Highlights. Yo puedo cambiarle aquí el color a la letra. Entonces, si yo aquí le digo que cambie de un azul a un verde, y que acepte y que aplique, me lo va a cambiar a verde. ¿Qué les recomiendo? Escojan un color que no les canse. Yo prefiero colores oscuros. ¿Para qué? Para que no cansen la visión. ¿Por qué? Porque los colores cuando son muy encendidos, obviamente uno se cansa más. Y en programación, como uno dura mucho tiempo programando, entonces la idea es que los colores traten de ser lo más neutros posibles. El fondo, o aquí le damos clic al background, por general el fondo siempre viene blanco, pero también un fondo excesivamente blanco produce más luz hacia los ojos y pues uno termina con dolor de cabeza y todo este cuento. Entonces qué mejor, uno lo cambia a un color que sea un gris, puede ser, o ustedes pueden escoger una paleta de colores acá que sea clarita. Yo le puedo poner un gris más clarito, le voy a aceptar y cuando lo aplique me baja un gris. Y esto me va a permitir que si yo estoy trabajando en las noches no me vaya a cansar los ojos. Entonces listo, una vez que ya tengo esas cosas, no habría necesidad de configurar nada más por el momento. Démoslo así. Entonces nuestra idle de Python ya nos permite trabajar con el shell. Shell es esta imagen, esta pantalla o esta hoja de trabajo donde nosotros podemos programar. Bueno, les voy a dar un abrebocas. Entonces, en el shell, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer cosas sencillas. Entonces, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, aquí de alguna calculadora, la calculadora se pueden hacer unas operaciones básicas. Entonces, son sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y pues aquí tenemos unos adicionales con el Python. Entonces, por ejemplo, sumas, vea, 5 más 5, 10. Sencillo. Restas, 9 menos 5. Unas restas negativas, menos 5 menos 4. Y no va a tener problemas. Unas diferencias de valores, por ejemplo aquí un menos 98 más 87 me da menos 11. Es la diferencia de atributos. Como también tenemos la multiplicación, 9 por 8, 72, o números grandes, 65, 43 por 987. Perfecto, ¿bien? Entonces, ya con esto ustedes se dan cuenta que puedo producir las operaciones más básicas. A ver, yo puedo hacer una división acá. Voy a dividir por este número, a ver. Y
Dense en cuenta que veníamos trabajando números enteros, ya aquí se nos convierte en números reales cuando aparecen los negativos. Y de un momento a otro pasamos de los enteros a los puntos flotantes. El punto flotante o decimales, que nos permite sacar los números adicionales. Porque en la división deben aparecer los números decimales. Entonces, el punto flotante, que es el que utilizamos en programación, o el float. Entonces, integer, float, bueno, los reales que hacen parte están dentro de los integer. Entonces los tipos de variables aquí se funcionan perfectamente. Vamos a ahondar un poco más en el tipo de variable más adelante, ¿no? Entonces no se preocupen por eso. En el momento les estoy mostrando cómo el shell hace unas ejecuciones de calculadora muy básicas. Si ustedes se acuerdan, por allá habían en algún momento operaciones en el colegio que les enseñaban, sí, listo, entonces menos 6 por, entre paréntesis, 68, bueno, no puse menos 6 sino 66, bueno, por 85, más 9, cierro paréntesis, esto multiplicado por 2, y menos, y le resto entre paréntesis, 9 más 5, que se va formando una ecuación. Entonces yo le doy enter, automáticamente me va a mostrar el resultado de una ecuación, no importa. Eso es una ecuación de aritmética. Si se acuerdan en sus colegios, les debieron haber mostrado alguna vez una de esa ecuación. Bueno, también tenemos exponenciación. ¿Se acuerdan cuando elevamos 2 a la 2? Entonces 2 elevado a la 2. Poniendo dos multiplicaciones o dos asteriscos nos permite elevar a la 2. Entonces, obviamente no se olviden que tenemos los elementos sencillos, el menos, la multiplicación, la división, la multiplicación, el menos y el más. Son los símbolos que, si ustedes se dan cuenta, podemos trabajar acá en el shell. Si yo le doy enter, me va a decir que hay un error de sintaxis, ¿sí? Entonces, ojo, tienen que saber escribir muy bien en el shell para que no hayan errores de sintaxis. Sintaxis es que es simplemente una forma de escribir, la sintaxis de las cosas. Entonces yo puedo aquí escribir hola, a ver qué me dice. Me dice que obviamente no encuentra la palabra relacionada con hola, que es un error de nombre, no está definida. No habrá problema, ya después lo miraremos con más calma, cómo podemos definir bien las palabras y las variables que son tipo string. Bueno, entonces ya tenemos expresiones de más de un elemento, exponenciación. Y como aquí sucede también, el shell permite hacer prioridades. Entonces, si en una misma expresión yo tengo un 8 menos 9 por 5 más 2. Entonces, en esta expresión hay unas prioridades. Primero las multiplicaciones, divisiones. Bueno, aquí yo le pongo dividido por 1. Entonces, si aquí yo pongo las divisiones y las multiplicaciones, primero hará las divisiones y las multiplicaciones, después sumas y resta. Entonces, si aquí multiplico 9 por 5, me da 45 y 2 dividido en 1 es 2. Entonces, 45, entonces 8 menos 45, eso da 37, menos 37 porque es negativo, menos 37 y le sumo 2. O sea que a un negativo le sumo 2, me va a dar menos 35. Entonces si yo le doy enter, me aparece el menos 35 con punto flotante. Entonces tengan en cuenta que aquí también hay prioridades. Si yo quiero mejorar esas prioridades, ¿cómo lo hago? Pues entonces cuando yo pongo unos paréntesis y yo digo, no, yo quiero que primero dentro de un paréntesis me haga primero esta suma, menos 98 más 6, y que después a eso le sume otra resta, por decirlo así, en 54 menos 62. Con los paréntesis le estoy dando prioridades, primero los paréntesis de adentro y después la suma y por último los paréntesis de afuera. No importa, me va a mostrar el resultado, pero pues priorizamos con los paréntesis o el shell prioriza por el tipo de signos. Listo, entonces ya se dieron cuenta, dependiendo de la sintaxis, este shell va a funcionar o si no me va a mostrar un error. Si por ejemplo yo aquí copiara, a ver, vamos a hacerlo así. Yo copio esto y lo voy a pegar acá. Obviamente como está con Windows, me permite trabajar
muy bien. Me permite tener las opciones de copiado y pegado. Pero digamos que yo voy a quitar esta parte, la voy a cortar y le doy enter. Entonces me va a dar el espacio para que yo siga con la sintaxis porque dejé un más. Entonces, si yo aquí le doy pegar y le doy en enter, ahora sí me va a generar el resultado, ¿sí ven? Y no me va a generar error de sintaxis. Pero si yo solo escribo una Y y le doy enter, me dice que hay un error, ¿ven? Y como en este caso, pues el slash me va a generar un error de sintaxis. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo otro menor, este es menor que, entonces si yo le doy un enter me va a mostrar un sintaxis, un error de sintaxis. Entonces es eso, tener en cuenta en qué momento el shell nos está hablando y nos está mostrando los errores para corregirlos, y que podemos hacer con esto una calculadora básica por el momento, porque pues esto es parte de la programación, entender cómo nosotros podemos utilizar la matemática básica en Python. Entonces, por el momento, aquí les dejo. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Que mi Dios me los bendiga. Que tengan un excelente día. Bye bye.